a las clases, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a guardar sobre todo la información de, de los datos de la conferencia y pues vamos a poner unas cuantas reglas. Mi nombre es primero Henry Recalde, voy a ser el profesor de base de datos 2 y pues muy posible que el profe de base de datos 3 del siguiente semestre. Y pues lo importante sobre todo es quedar en unas cuantas reglas, cómo vamos a trabajar mediante este entorno, sobre todo de virtual durante esta emergencia en el cual nosotros vamos a tratar de dar, pues, y no detenernos con respecto a su capacitación y sobre todo a la parte de, 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 pues, las indicaciones con respecto al campus virtual. Bueno, primero que nada, pues vamos a poner unas cuantas reglas. Pues en esta plataforma Zoom, yo pues inicialmente a todos los voy a poner en silencio, con el objetivo de que pues a la hora de nosotros estar escuchando al profesor o estar pues atendiendo la clase, pues no tengamos ningún tipo de información o sobre todo audio extra y voy a todos a ponerlos en silencio inicialmente con el objetivo de que pues nadie puede utilizar el micrófono si yo no lo activo. Por ejemplo, en este caso voy a quitar la opción de que ustedes puedan activar el micrófono. Y de hecho, pues si alguien quiere activar el micrófono no lo va a poder hacer hasta que yo pues le permita o pues hagamos una serie de acciones. ¿Cuáles van a ser estas acciones? Primero, ustedes en su ventana tienen la opción de levantar la mano, ¿sí? Levantar la mano para poder solicitar de pronto el micrófono, ¿sí? Quisiera que alguien pues lo haga en este momento, levante su mano para activar el micrófono y poder verificar que esto funcione de forma correcta. No sé si alguien puede para hacer la prueba, ¿sí? Ahí tenemos dos elementos, ¿no? Uno sería levantar la mano. Ahí le activé el micrófono a Danilo Noroña. Por favor, puedes hablar para Buenas noches, probar. sí. Perfecto, ¿sí? Entonces vamos a Ingeniero, buenas trabajar de esa noches. forma. Sí, sí te Listo. escuchamos. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar de esa forma. Uno pues va a ser levantar la mano en la parte de participantes o también ustedes deben tener una opción que dice reacciones, ¿no? En las reacciones ustedes tienen la posibilidad de alzar el pulgar o pues utilizar el aplauso. También podría ser otra forma. Otra forma también de pues yo poder visualizar que necesitan pues alguna inquietud o necesitan que les dé la palabra, pues sería mediante la ventana del chat, ¿sí? De esa forma es como nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, aquí alguien mediante el chat está enviando un mensaje y está diciendo buenas noches a todos, ¿no? Entonces, importante, las formas de comunicarnos van a ser estas dos. O la una, pues, utilizando el levantar la mano, ¿sí? Utilizar la parte de, del chat que me indicaría también, o pues las reacciones, ¿sí? De esa forma vamos a trabajar. Otro elemento también que vamos a tomar en cuenta, y de hecho, pues recordemos que esto va a ser una clase, y pues al ser una clase vamos a darle el mismo caso de una clase. Recordemos que al estar en una clase ustedes van a tener que eh, entrar a la clase en una hora predeterminada, es decir, no van a poder ingresar si estuviéramos en clases presenciales, pues en las clases presenciales tenemos 10 minutos y como máximo 10 minutos la clase se cierra, ¿sí? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Por esta sesión de hoy, que es la primera sesión, pues no vamos a tomar en cuenta sobre todo lo referente al tiempo, ¿no? Porque es la primera sesión y todo el mundo se está integrando y pues estamos dando las indicaciones. Pero pues vamos a poner como máximo, con ustedes en el paralelo de ustedes, pues sería la entrada a las 8 y como máximo hasta las 8:15, ¿sí? El ingreso. Si alguien por alguna razón no ingresó a las 8:15, no va a poder eh, entrar ya a la reunión. Y eso implica que es
o se va a ser tomado en cuenta como una inasistencia. ¿Sí? Entonces, puede darse el caso siguiente, que pues una persona estaba en la sesión, en la clase, pues, y pues por alguna razón se desconectó. Supongamos por alguna razón tuvo problemas de internet y su conexión falló y quiere volver a ingresar y pues le aparece el elemento este que no puede ingresar. ¿Cómo pues podríamos hacer esto? Pues primero vamos a hacerlo de la siguiente forma. La hora de entrada, cuando máximo 6:15. A las 6:15 yo tomo lista, ¿sí? Voy a tener listado de quienes accedieron a, a la clase. Una vez que tomo la información de quienes accedieron a la clase, si a alguien por alguna razón no se pudo, se le desconectó y se quedó sin internet temporalmente y vuelve a acceder a conectar y no va a poder acceder, no va a poder conectarse, pues necesitaría que me envíen un correo electrónico. Yo tengo mi correo electrónico ya sea en el celular, eh, puedo revisar en cualquier momento, me llega la notificación y ese momento activo para que pueda ingresar. ¿Sí? Puede suceder en ese caso de que algún momento, pues por alguna razón, pues se desconectó y una vez que se desconectó, pues no pudimos, no puede conectarse de nuevo porque hay la restricción, sobre todo del acceso. Entonces, de esa forma, una vez que me envían el correo electrónico, reviso que haya estado a las 6:15 y le dejo ingresar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma vamos a trabajar. Por favor, entonces, tomemos en cuenta esto. La asistencia no es que porque sea virtual, pues no va a haber asistencia. Sí va a haber asistencia, se va a tomar en cuenta la asistencia. Si alguien por alguna razón no asistió a, a la hora que es o tuvo inconveniente, no hablemos de tráfico porque no va a haber ningún problema de tráfico, pero sí puede haber inconvenientes que pudieron haber impedido unirse a la sesión. Entonces eso pues se lo justificaría mediante el sistema de gestión integrada, el SIGE como tal, ¿no? Entonces, por favor, tomemos en cuenta estas indicaciones previas al inicio, ¿no? Bueno, antes de empezar, voy a compartir un poco, pues, la información del campus virtual antes de poder nosotros empezar, para un tanto, pues, irnos enterando sobre todo de cómo vamos a trabajar con respecto a las semanas de clases, ¿sí? En este momento voy a compartirles la pantalla, deben estar visualizando. Ya, dice que ahí sí les puedo dar el número de celular. Sí, ya les voy a indicar también el número de celular. Al final de la clase vamos a indicarles de esta información para que ustedes también puedan acceder. Ya, entonces voy a compartirles aquí información del campus virtual. Por favor, me indican si en este momento que les comparto están pudiendo visualizar. ¿Sí? ¿Están visualizando la información del campus virtual? Correcto. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, estamos viendo el campus virtual. Ok, vamos a ver una serie de elementos. Voy a, un poco pues para poder, a veces por cuestiones de ancho de banda, a veces se nos complica mucho. Voy a desactivar mi cámara para un poco pues que fluya mejor la videoconferencia, ¿no? Ok, vamos a ir a la pestaña de inicio y en la pestaña de inicio, pues vamos, una vez que se nos abra, pues va a estar la información referente a los datos informativos de la materia, ¿sí? Aquí está mi correo electrónico, por favor, mi correo electrónico en el que pueden comunicarse conmigo en forma, en cualquier elemento que necesiten, ya sea para mandarme una observación, indicación, petición, pues lo podemos resolver mediante el correo electrónico. El horario de tutorías, con ustedes estaríamos los días lunes de 20 a 22, ¿sí? En el laboratorio 304, obviamente, cuando ya retornemos a la normalidad, sería en el laboratorio 304. Y pues en el caso de alguna tutoría académica, es decir, una aclaración de la clase, algún refuerzo, pues puede ser
mediante correo electrónico, me indican y yo les agendo una cita para los miércoles de 18 a 20 de la noche, ¿sí? Entonces tenemos 2 horas para tutorías académicas, que eso pues se lo haría de forma fuera de horario de clase, ¿no? Vamos a tener la parte de la presentación de la asignatura, ¿sí? En la cartelera, en esta sección, se ubicará sobre todo la información referente a alguna notificación o un aviso especial, ¿sí? Con respecto a la parte del sílabo, ¿sí? Voy a abrir el sílabo un poco para ir visualizando qué temas vamos a tratar el sílabo. De hecho, siempre importante verificar que esté actualizado, las fechas, está actualizado este último semestre. Y aquí van a estar todos los temas que vamos a ir tratando, el CRUD de base de datos, restricciones de integridad, programación de base de datos, transformación de datos. Y pues aquí tenemos lo referente al desarrollo como tal de la materia. Importante, sobre todo en el sílabo, verificar la parte de evaluación de la asignatura. ¿Cómo se va a evaluar la asignatura? Vamos a tener 2 parciales. Y para estos 2 parciales, el primero va a estar comprendido entre la semana 1 y 6. La semana 7 va a ser un refuerzo académico. La semana 8 va a ser el examen del primer parcial. Y el siguiente parcial va a estar comprendido desde la semana 9 hasta la semana 16. Hasta la semana 15, perdón, hasta la semana 15. La semana 16 va a ser un refuerzo académico previo al examen y la semana 17 el examen final. ¿Sí? Aquí podemos ver que cada uno de estos parciales tiene un peso del 50%, es decir, cada parcial va a tener 5 puntos y dentro de cada parcial, es decir, la evaluación de las tareas, es decir, tareas, ejercicios en clase, ejercicios autónomos, consultas y cualquier otro elemento que se haga en clases, se va a ser evaluado como el 60%. Y las actividades de evaluación, es decir, exámenes, semana 8 y semana 17, van a equivaler al 40%. ¿Sí? En total, una nota de 10 puntos en este caso, ¿sí? Esos 10 puntos, quienes pues lleguen de 7 hacia arriba, pues van a aprobar la materia y quienes pues saquen menos que 7 van a tener que dar un examen complementario, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta qué hace o qué se refiere al examen complementario. Vendría a ser como una especie de examen para poder validar o pasar la materia quienes no cumplieron la mínima nota que es 7. ¿Quién se presenta al examen complementario? Quienes, pues en sus notas tengan desde 5 hasta menor que 7. Si tienen menos de 5, no pueden presentarse al examen complementario y estaría reprobada la materia. La asistencia, el mínimo, es del 80%. Si es que por alguna razón falté a una clase y tengo que justificar, la justificación se la hace mediante el sistema de gestión integrada SIGE, ¿sí? Y se lo haría mediante un trámite. La asistencia justificada no va a equivaler al 100%, sino a la mitad, es decir, al 50% de una asistencia. ¿Sí? Eso tomen en cuenta cuando se justifiquen asistencias. Aquí tenemos la bibliografía básica, la bibliografía complementaria, pues en la cual pues, ustedes pueden revisar, están elementos utilizando las bibliotecas, sobre todo virtuales de la universidad. Y pues aquí tenemos la planificación y lo que vamos a ir revisando semana a semana, ¿sí? Aquí estarían las 16 semanas, en la semana 7, refuerzo académico, en la semana 8, la evaluación parcial, ¿sí? En la semana 16, refuerzo académico, y en la semana 17 estaría el examen final. ¿Sí? Entonces sería con respecto a un poco el sílabo, la indicación con respecto al sílabo. Vamos a ver
algunos elementos más referentes a la materia. Aquí tenemos un formato de entrega de tareas. En el caso de que se envíe una tarea, una consulta, se lo haría mediante esta entrega de archivos. Si se hace un ejercicio de SQL, se lo va a entregar utilizando el archivo de SQL, es decir, un archivo de texto o también un archivo .sql, ¿sí? Pero si se enviaría a una actividad de una consulta, se utiliza este formato de entrega de tareas en el cual pues está estructurado, pues indicando cuál es el tema, los objetivos del desarrollo y la bibliografía. ¿Sí? Entonces, por favor, aquí la información de la pestaña inicio. Vamos a ver el diagnóstico. ¿Sí? Y para el diagnóstico, desde ya van a tener que hacer una actividad. Bueno, aquí le voy a desactivar esto, ya les voy a indicar la siguiente semana. Es una encuesta, más bien dicho, no una encuesta, sería una evaluación, pero ya les voy a indicar sobre qué va a tratar esta evaluación, ¿sí? Y cómo van a ganarse su primer 10, obviamente, si es que hicieron o tomaron en cuenta las indicaciones que se dio en esta sesión. Primero, los estilos de aprendizaje. Aquí va a haber una tarea de estilos de aprendizaje que es importante, sobre todo para mí y también para ustedes, en la cual pues van a realizar un test, ¿sí? En este test pues van a identificar qué tipo de aprendizaje tienen, si es visual, auditivo o kinestésico. Muy importante sobre todo para mí y para ustedes también, porque saben cuál es cuál es su forma de aprender. Y sobre todo para mí, para preparar mejor material didáctico en sus clases. Entonces, por eso es importante que pues ustedes hagan este test. Al final, que tengan este test, hacen una impresión, por ejemplo, presionan control P, ¿sí? Y al presionar control P, guardan como PDF y ese archivo PDF es el que lo suben en esta actividad. Esta actividad no tiene fecha, esta actividad no es evaluada y no entra como una nota, pero sí es importante que la hagan, ¿sí? Entonces, por favor, esto como primera instancia. En segunda instancia, en la pestaña de diagnóstico, tenemos también un formulario. Aquí hay un formulario de diagnóstico. Si le doy un clic en este formulario, ¿sí? Va a abrirse una ventana de Google Forms, ¿sí? Que es unas preguntas donde les solicito mi dirección de correo electrónico, la dirección de correo electrónico de ustedes, sus nombres y apellidos, unas 4 o 5 preguntas están aquí y por favor, estas preguntas no las consulten en internet. Por favor, no es evaluado, no va a haber una nota de esto. Sí quiero que sean lo más sinceros y es un diagnóstico, sobre todo para saber en qué ustedes pues tienen falencias y tener un punto de partida para poder reforzar sus conocimientos. Así es que por favor, este cuestionario de diagnóstico no es evaluado, no tiene nota, así es que por favor contesten lo que recuerden. Si es que el profesor del NAC no les dio ninguna clase de estas, pongan, no nos dio clase. Si es que ponen, no recuerdo, no hay ningún problema. Pero lo importante que necesito es que contesten lo que ustedes en este momento recuerdan. Entonces eso lo van a hacer también. Esa otra actividad también la van a hacer. ¿Sí? Entonces es importante, sobre todo, estas dos actividades a realizar. Ok, y vamos con la semana 1. Vamos a indicar qué vamos a tener semana a semana, sobre todo para que ustedes puedan revisar la información. ¿Sí? Lo primero va a estar estructurado el tema, los objetivos de este tema, el tiempo estimado referente y con relación a pues lo que se vio en clases y pues también las actividades autónomas. En este caso se creó una grabación de la semana 1 y va a estar hasta la semana 4 una grabación, pero esta clase también se está grabando con el objetivo de que pues quienes no pudieron asistir puedan revisarla de forma asíncrona. Vamos a tener el material que es las funciones de agrupación y concatenación de tablas que van a estar presentaciones. Aquí vamos a tener un script de pruebas que vamos a ver cómo utilizarlo. ¿Sí? Esta autenticación
como tal del servidor SQL es para la universidad, para los laboratorios de la universidad. Y pues aquí tenemos un enlace para descargar SQL Server. Quienes deseen pueden descargar, es una versión community, que es con la que vamos a trabajar pues el día, bueno, este semestre, esperemos el día de hoy, si nos da el tiempo, sobre todo también, vamos a ver si trabajamos. Obviamente yo trabajo de forma virtual y pues de hecho el deber tendrían que hacerlo en esto y es importante pues que ustedes pues lo puedan realizar o realicen sus tareas en esta herramienta, ¿sí? Aquí están recursos de clases en donde va a haber algunos elementos o también scripts de los que se trabaja en clases, que de hecho pues los voy a mostrar una vez que ya vayamos viendo cada uno de estos temas, ¿sí? Vamos a tener foros en los que tienen que responder sobre las temáticas que se traten en cada una de las clases, ¿no? Aquí hay un foro de agrupación, que sería lo referente a la clase que se vio. Aquí vamos a tener una tarea que es funciones de agrupación y acá hay otra tarea, va a haber dos tareas. ¿Por qué se lo hizo de esta forma? Obviamente, esta tarea que dice ejercicios de agrupación se lo hacía en clases o se le hace en clases, ¿no? Tomemos en cuenta que pues en clases existen 2 horas de sesión de clases y en la primera hora de sesión de clases pues se realizaba o se realiza pues la parte de indicación teórica y pues se hace un ejercicio práctico, ¿no? Entonces acá también tenemos los ejercicios que pues esto iría orientado a cada uno de los paralelos, ¿sí? Entonces aquí iría, por ejemplo, para su caso, iría para el paralelo A, ¿sí? Y cada paralelo va a tener una actividad a realizar, ¿sí? Con respecto a esto, les voy a indicar algo muy importante, ¿sí? Referente a las tareas, cómo se va a realizar la entrega, que es importante sobre todo que la conozcan. Un segundito que se está cargando aquí. Y pues les voy a indicar unas particularidades con respecto a las tareas, sobre todo con respecto a la entrega, que es muy importante tomar en cuenta esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver una tarea. Por ejemplo, la tarea de ejercicios propuestos a resolver, la cual pues tiene una serie de ejercicios a realizar y pues es importante, aquí les voy a indicar esta parte tiene un tiempo de entrega, dice el domingo, es decir, desde hoy hasta el domingo, siempre va a ser un día antes de clases la entrega de las tareas, ¿sí? Y pues aquí había activado esta serie de opciones. Primero, dice que la fecha de entrega es del domingo, es decir, quienes enviaron hasta el domingo tienen la calificación sobre 10. Quienes envíen por alguna o envíen de forma tardía, se va a aceptar de forma tardía hasta el 15 de abril. En este caso, son 3 días después de la fecha de entrega, ¿sí? Quienes envíen posterior a esta fecha de entrega, obviamente su nota no va a ser sobre 10, porque no entregaron en la fecha o en el lapso de entrega que sería hasta un día antes de la clase, ¿sí? Si ya no entregaron en este 15 de abril, simplemente se va a aceptar quienes tengan una justificación, ¿sí? Quienes no enviaron hasta el 15 de abril ya no se calificará su nota y obviamente pues tendrían 0.1, que sería la mínima, el valor a poner o a especificar en los trabajos no entregados, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a dar como máximo 3 días más después de la fecha de entrega para que entreguen pues quienes lo entregaron de forma tardía, ¿sí? Y quienes por alguna excepción pues teniendo una justificación obviamente de por medio, pues lo pueden hacer presentándola y yo les activo para subir de forma individual quienes tengan la justificación del caso, ¿sí? De esa forma trabajaríamos. No se va a aceptar, por ejemplo, si alguien no presentó esta semana la tarea y viene después de 2 semanas a querer decirme, profe, pues, o después de cuando ya es el examen, vea, no entregue la tarea, bueno, pues eso no tendría pues sentido. Cuando máximo, si no entregué esta semana,
pues debería tramitar la justificación para la entrega, cuando máximo, la siguiente semana. Pues no más. ¿Sí? No puedo decir, a menos que sea algo realmente fortuito, que pues no pudo venir a clases durante un mes y obviamente, pues siempre hay medios de comunicación. Por favor, siempre tomar en cuenta eso. Correo electrónico, pues en el caso para podernos comunicar, y pues como estaban pidiendo aquí el número de teléfono, pues también ya les especificaré al final de la clase en el caso de que, pues para podernos comunicar. Entonces, por favor, necesito que tomen en cuenta estas indicaciones de cómo se van a entregar las tareas, ¿sí? Que no les estoy dando un día ni dos, les están teniendo como 6 días para entrega de las tareas, que es un tiempo bastante prudente y sobre todo es muy extenso para que puedan realizar, ¿sí? Y el objetivo de realizar este tipo de actividades o ejercicios es con el fin de que haya pues la práctica del caso, ¿no? Tomemos en cuenta que por ahora estamos en un ambiente virtual, no es tan sencillo, no es tan fácil pues en esta materia como tal práctica, pero vamos a tratar y salir adelante, ¿no? De igual forma, cuando ya estemos haciendo ejercicios, pues yo tengo la posibilidad o ustedes tienen la posibilidad de compartir la pantalla, o yo también tener la posibilidad de tener un control remoto, ¿no? Un control remoto de sus computadoras y puedo asistirlos de esa forma, ¿no? Entonces, de esa forma, pues nosotros podemos utilizar esta herramienta con las ventajas de esta herramienta para poder dar asistencia, ¿sí? Bueno, esas son indicaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, entonces. Ok. Si no hay preguntas, vamos a empezar ya en sí con la materia. Y para eso, pues les voy a compartir la presentación. Lo referente a bases de datos 2. ¿Sí? Vamos a ver en este tema, pues las funciones de agrupación. Y en las funciones de agrupación, perdón, regresemos un poco, me fui una anterior. Vamos a ver qué son, una introducción, las funciones de grupo, tipos de agrupaciones, ya sea por múltiples factores, agrupaciones incorrectas, restricciones de fila y restricciones de grupo, ejecuciones en una consulta con agrupación, combinación de funciones y funciones de grupo y funciones de columna, y pues reglas mnemotécnicas o también consideraciones con respecto al uso de este tipo de funciones de grupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las funciones de grupo? Como tal, pues las funciones de grupo nos van a permitir, sobre todo, reunir filas en una tabla o en varios grupos. Importante, ¿por qué es importante reunir en varios grupos? Porque a veces, pues, es necesario que yo tenga la posibilidad de que dichos grupos me permitan extraer información con las cuales sea referente a una determinada característica en común, ¿sí? Por ejemplo, el promedio de edad de los paralelos del séptimo, del séptimo semestre de los paralelos de la Universidad Israel de la carrera de sistemas. Estoy hablando de una característica. Primero, por paralelo. Segundo, por carrera, ¿sí? Y de esa forma puedo obtener la información. Entonces, cada grupo nos va a permitir tener los resultados deseados de acuerdo a ciertos factores, ¿sí? Entonces, aquí supongamos este ejemplo. Aquí tengo la tabla pueblos, ¿sí? Si nosotros vemos esta tabla pueblos, podemos darnos cuenta los siguientes elementos, ¿sí? La tabla pueblos aquí, pues, tiene la información del código del pueblo y el código de la provincia, ¿sí? Como podemos ver, aquí tenemos ciertos grupos lógicos. Aquí tenemos el grupo por el pueblo, el código de provincia 12, ¿sí? Vamos a ver el grupo por el código de provincia 44 y podemos ver el grupo por el código de provincia 46, ¿sí? Entonces aquí tenemos tres grupos de forma lógica. Si yo quisiera
en una tabla como estas, saber cuántos grupos o cuántos pueblos tengo por la provincia 12, podemos darnos cuenta de forma bastante sencilla que tenemos dos pueblos. Por la provincia 44 podemos darnos cuenta que tenemos un pueblo y por la provincia 46 podemos darnos cuenta que tenemos dos. Entonces, hemos aplicado algo importante que es, sobre todo, el uso de agrupación en base a una característica. En este caso, la característica vendría a ser el código de provincia. Podemos ver en la parte de abajo, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, en la parte de abajo, podemos darnos cuenta que nosotros también podemos tener facturas por cada cliente. Aquí yo tengo, por ejemplo, por el cliente 100 tengo estas facturas, por el cliente 101 tengo esta factura, ¿sí? Y por el cliente 102 tengo estas facturas. Podría tener la posibilidad de tener el promedio de descuentos por cada cliente, podría tener el promedio del IVA por cada cliente o podría tener el número total de facturas por cada cliente, ¿sí? Siempre tomando en cuenta una característica en común, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos agrupar la información. Entonces, una sentencia select sin una función de columna nos devuelve por línea la información de cada tabla, ¿sí? Y de acuerdo, y por ejemplo, si es que yo hiciera esta sentencia que dice select code from pueblos, voy a tener en el primer caso, ¿cuántas filas tendría? Tendría alrededor de 5 filas, ¿verdad? ¿Sí? Estas 5 filas van a representar a la información que yo tengo con respecto a esa sentencia, ¿sí? Y si la sentencia select con al menos una función me devuelve una única línea. Por ejemplo, si deseo utilizar algo como esto, según select count from pueblos, alguien me puede decir, algún momento lo vieron de pronto en el NAC, ¿sí? ¿Cuántos valores o cuántas filas voy a tener como resultado al ejecutar este select count asterisco from pueblos? ¿Me pueden responder por el chat, por favor? 5 dicen. 5 filas voy a tener. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Pues les comento que no hay 5 filas. Hay una fila. Si hacemos esta función que dice select asterisco, select count asterisco from pueblos, me va a devolver un valor, el número 5. ¿Sí? Que es un registro, es una fila. Exacto, sí. Estoy preguntando cuántas filas tenía. ¿Sí? En el caso de arriba, sí voy a tener, donde dice select, voy a seleccionar con distintos colores. En el caso de arriba, pues aquí voy a tener 5 filas. Y en el caso de abajo, voy a tener una fila con el valor de 5. ¿Sí? Eso que nos quede, pues, muy claro, ¿no? Nosotros mostramos la información de acuerdo a cada una de estas consultas. El uno me devuelve 5 registros o también 5 filas y el otro me devuelve un solo resultado o una fila. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de elementos, pues nosotros queremos también tener la posibilidad de, pues, agrupar la información. Por ejemplo, aquí nos dice el caso, se requiere calcular el número de pueblos de la provincia de Castellón, que es el código 12, y para eso tendríamos que escribir la siguiente sentencia. Tendríamos que utilizar la siguiente sentencia, que en este caso la sentencia, pues, vendría a ser la que nosotros vemos aquí. Select count asterisco from pueblos, ¿sí? Where code pro es igual a 12. ¿Cuál sería el resultado? Primero quiero saber cuántas filas voy a tener como resultado y cuál sería el número. Miremos la sentencia. Select count asterisco from pueblos where code pro 12, código de provincia 12. Voy a regresar un momento a la anterior y analicemos el resultado. ¿Cuántas filas voy a tener y cuál va a ser el valor?
Voy a tener una fila y voy a tener como resultado 2. Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, ahora imaginemos lo siguiente, ¿sí? Imaginemos lo siguiente. ¿Qué tal si yo necesito, pues, esto utilizar para cada provincia que yo tuviese? Si yo tuviese todos los datos y tengo alrededor de 52 provincias, tendría que utilizar 52 consultas. Y este es un método que, pues, a su vez, al estar tecleando, al estar tratando de ingresar, me va a causar errores. Es por eso, pues, que si es que yo tuviese la tabla completa, que son 52 provincias, pues tendría que hacer 52 consultas del tipo anterior. Es decir, con cada uno de estos, con el código de sea 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 52. Y eso, pues como dice aquí, pues nos puede causar un problema, sobre todo un error a la hora de empezar nosotros a utilizar este tipo de sentencias. Entonces, en lugar de estar haciendo 52 sentencias, es importante que yo utilice un método o una forma de poder hacer esto de una forma mucho más óptima, que es con el uso de funciones de grupo. Supongamos que dice que en vez de 52 existieran 3000, sería mucho más tedioso, mucho más complejo. Entonces, el uso adecuado para poder hacer esto es mediante el uso de la cláusula group by, el cual nos permite utilizar la misma para agrupar en base a una condición. Y es importante que yo tome en cuenta que cada vez que yo necesito utilizar el group by, debo utilizarle con el siguiente elemento. Fijémonos en esto. Dice select, code pro, coma, count asterisco, from pueblos, group by, code pro. Voy a seleccionar dos elementos importantes en, este, en esta sentencia, que vendría a ser este code pro que tengo aquí y el code pro que tengo acá, ¿sí? Y también voy a poner o seleccionar la sentencia por la cual voy a agrupar, ¿ya? Entonces, fijémonos las dos o la columna que tengo aquí. Dice code pro, ¿sí? Code pro va a ser mi criterio o mi característica por la cual voy a agrupar, sobre todo a la sentencia como tal de grupo, ¿sí? Entonces estoy diciendo, seleccióname el código de provincia, coma, dice con un asterisco, que significa mi función de grupo, from la tabla pueblos, agrupando por el código de provincia. En este caso, ¿cuántos resultados tendría como resultado? ¿Cuántas filas tendría como resultado? De acuerdo a la tabla que tenía. Tres filas como resultado. Obviamente cada una con su distinto tipo de valor resultante, que puede ser el uno 2, el otro 1 y el otro 2, ¿no? Si nosotros vemos un poco, pues, el resultado de esta sentencia, podemos darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? Podemos tener este como resultado. Esta es nuestra tabla y este sería el resultante de esa consulta, en el cual, correctamente como ustedes respondieron, vamos a tener tres filas, ¿sí? Y cada una, pues, con su función de count, que vendría a representarnos la cuenta de cada uno de estos valores de mi función, ¿sí? Entonces es importante que esto que acabamos de hacer, al utilizar el group by, nos va a permitir sobre todo agrupar la información de una forma mucho más óptima a la hora de utilizar en una consulta, ¿sí? Ahora, es importante que nosotros en SQL Server determinemos las funciones adecuadas para poder trabajar con la función group by. Para eso tenemos las distintas funciones, como son el ABG, que viene a representar un average en inglés, o también representa al promedio de los datos. Tenemos el count, que ya lo vimos, que nos permite obtener el valor de la cuenta del número de registros de una determinada característica. Ojo, distinto el count y el average. El average o el promedio me permite obtener el promedio siempre y cuando la columna que esté dentro
del average, de la función average, tenga valores numéricos, ¿sí? Yo no puedo sacar un promedio de una columna que sea de tipo varchar, porque va a tener valores de texto, ¿sí? El sum, que me permite sumar, y obviamente suma valores de numéricos en este caso, ¿no? No es lo mismo el count y el sum, porque el sum vendría a sumar los valores de un determinado campo. El count cuenta el número de filas. Ojo, número de filas suma de un valor, ¿sí? No es lo mismo, ¿no? El max nos permite encontrar el valor máximo, el min también el valor mínimo, stdef la desviación estándar y la varianza, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos con esto para que nos quede un poco más claro y pues saber cuándo utilizarlos, ¿sí? Tenemos distintos tipos de agrupaciones. Vamos a poder agrupar por ya sea un solo factor o una sola columna, por varias columnas o por una expresión. Y lo importante que tomemos en cuenta que si agrupamos por una columna, pues en este caso, pues agrupamos por una columna y los resultados nos van a aparecer de acuerdo a los elementos que agrupamos, ¿sí? Y vamos a ver ciertas características y sobre todo ciertas consideraciones al usar este tipo de elementos. También tenemos el uso del group by utilizando más de una columna. Y aquí es importante que pues el orden en el cual especifico el group by, ¿sí? Es importante porque pues se va a agrupar de izquierda a derecha. Es decir, voy a seleccionar. En este caso, voy a seleccionar cuál sería el primer valor, ¿sí? El primer valor en este caso vendría a ser el código del cliente. Perdón, se me fue aquí. Vendría a ser el código del cliente, ¿sí? El código del cliente, ¿no? El código del cliente, entonces sería el primer factor. Y el segundo factor, que lo voy a poner con otro color, pues va a ser, en este caso, el valor del IVA, ¿sí? Entonces tenemos dos prioridades por las cuales voy a agrupar. Primero agrupo por cliente y luego agrupo por el IVA, ¿sí? Entonces, importante el orden en que especifico. El color azul vendría a darme el primer valor de izquierda a derecha y el segundo, pues en este caso el IVA. Y también puedo agrupar por una expresión. Ojo, la expresión o la columna que está tomando en cuenta como expresión, en este caso el que dice fecha, debe formar parte de la consulta que estoy especificando en mi select, ¿sí? Si no forma parte, voy a tener un error. Otra cosa que nosotros también debemos tomar en cuenta cuando utilicemos las funciones de grupo, sobre todo, es el uso de los elementos como las consideraciones a utilizar, ¿sí? Y vamos a ver unas cuantas de ellas a continuación. Las agrupaciones por múltiples factores, es decir, puedo agrupar por varias columnas o de una expresión. Es importante que en ambos casos son parecidos a la agrupación de un factor o de una sola columna, pues es importante también que los factores de agrupación se puedan tomar en cuenta todas las filas con los valores en los factores de agrupación. Es decir, es importante que se tomen en cuenta las filas que yo utilizo en los grupos y sobre todo en la consulta o en la sentencia select. Cuando agrupo de forma incorrecta, ¿sí? Cuando pues quiero realizar elementos como el uso incorrecto a la hora de realizar grupos. Por ejemplo, cuando quiero utilizar elementos como eh, el uso de funciones o, por ejemplo, si es que utilizo, en vez de aquí, en vez de utilizar la columna descuento, utilizo elementos como columnas que tienen tipos de datos como texto, ¿sí? Veamos este elemento de aquí, ¿sí? Cuando nosotros realizamos o utilizamos este tipo de agrupación, ¿sí? Nosotros agrupamos aquí utilizando este anterior, en el cual nosotros indicamos que queremos utilizar un promedio del descuento, ¿sí?
un promedio del descuento por cada cliente. Pero si nos damos cuenta en esta tabla, el descuento en cada cliente es distinto, ¿sí? Tenemos varios tipos de descuento y tenemos varios tipos de IVA, que no sería el mismo valor que quiero sacar. Si yo quiero sacar un promedio de descuento, debería haber sido también por el valor del IVA, para tener una referencia que pues lo estoy agrupando de forma correcta a la hora de realizar dicho descuento, ¿sí? Entonces es importante, sobre todo a la hora de especificar información, que la información nos salga de forma correcta. Por ejemplo, veamos este ejemplo, ¿sí? Aquí, pues para el cliente 100 tengo un descuento de 3.33, pero si nos dimos cuenta, ¿sí? Tenemos distintos tipos de descuentos y distintos tipos de impuestos de IVA como tal. Entonces, la información no va a ser correcta. Debería haber agrupado por cliente y por IVA para obtener y saber cuál fue el descuento, el promedio de descuentos. De igual forma, en el cliente 102, fijémonos que este no tiene descuento, no tiene IVA, ¿sí? Y pues son distintos tipos de información. Entonces es importante que a la hora de utilizar este tipo de elementos, como las agrupaciones, pues verifique cuál va a ser la información correcta, ¿sí? Ok, vamos a ver elementos como las restricciones de fila y de grupo. Y para utilizar restricciones de fila y de grupo, yo utilizo sí elementos como, pues, las restricciones de fila mediante la cláusula where y se aplican a cada fila. Y si la expresión es correcta, me va a mostrar o me va a devolver el resultado de los elementos o las filas que cumplieron con esa condición, y si no, pues va a ser ignorada. Las restricciones de grupo, en cambio, se utilizan mediante un having y pues se utiliza siempre después del group by. El where se utilizaría para cada fila de mi consulta y el having, en cambio, utilizo para poner una restricción una vez que agrupé toda la información, ¿sí? Y una vez que agrupé toda la información, digo, pues, con quiénes cumplieron o quiénes de esos elementos que agrupé, qué grupos cumplen con esta condición, y solo saco los grupos o la información de grupos que cumplieron con cierta condición. Entonces el uno, lo que hace el where es verificar fila a fila si cumplí con una condición. Y el otro, en cambio, una vez que agrupe la información, si los qué grupos cumplieron con cierto criterio o con cierta condición, y de acuerdo a eso saco solo la información, ¿sí? Ya vamos a hacer ejemplos utilizando las bases de datos que tenemos de ejemplo. Bueno, aquí vamos a ver cómo se realizaría la restricción. Fijémonos en este ejemplo. Dice, ¿qué es lo que realiza la siguiente consulta? Dice select code CLI average descuento from facturas, ¿sí? Cuando el código de factura es mayor que 100. Estoy diciendo que solo aquí estoy obteniendo los valores de las facturas que son mayores que 100, ¿sí? Restricción de fila. Y la restricción de grupo, en cambio, vendré aquí. Una vez que yo hice el respectivo grupo, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta. Dice, siempre y cuando el promedio del descuento sea mayor que 4. Es decir, una vez que seleccioné toda esta información de quienes cumplieron con que las facturas son mayor que 100, ¿sí? Agrupé por el código de cliente y digo, siempre y cuando el descuento promedio sea mayor que 100. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la solución? Calcula el descuento medio o promedio aplicado de las facturas cuyo código es mayor que 100 para cada cliente, pero si solo dicho descuento supera el 4%, lo que nos está indicando en color rojo. Es importante que algunas restricciones deben ir obligatoriamente en el where y otras restricciones deben hacerlo en el having. Vamos a ver por qué en el where. En muy pocas ocasiones pueden ir en ambos sitios. ¿Cómo se distingue cuándo ir en el having y cuándo ir en el where? Entonces, aquí, viendo esta restricción, vamos a aplicar una fila a una fila o a un grupo de la consulta. Si la restricción debe aplicarse a cada fila, debe ir en el where, es decir, eh, sin tomar en cuenta, pues, el grupo inicialmente. Y pues si va para cada grupo, debe ir en el having. Otra forma mucho más útil es que en el where, ¿sí? En el where yo no puedo poner una función de grupo. Y en el having debo aplicar
a una expresión, en este caso, a una función de grupo. ¿Sí? Entonces, en el where utilizo para aplicar a un determinado criterio, como en este caso sería un campo. Y en el having, a un determinado grupo, como en este caso la función de grupo. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Que ahora vamos a ir haciendo. Donde, bueno, aquí, ¿dónde es mejor poner las restricciones que pueden ir en ambos sitios, en where having? Y pues es muy importante que que es muy conveniente que la restricción vaya en el where, pues el procesamiento de la consulta es más rápido. ¿Por qué más rápido? Porque va a verificar fila a fila para poder encontrar quién cumplió con la condición. Y pues en el where es mucho más rápido, pues en cambio en el having va a tener que primero realizar el grupo de la información, el cálculo de la expresión y después sobre ese grupo pues especifica o se especifica la restricción. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Importante cómo se ejecuta una consulta con agrupación. ¿Cuál es el orden al ejecutarse? Primero se determina la tabla de origen de datos que está en el from. Luego se aplican las restricciones de filas si hubiesen que están en el where. Luego se agrupan las filas de las cuales las filas restantes que fueron que se utilizaron si es que hubo un where y se aplica el group by de todas las filas en el mismo grupo deben estar los valores o la expresión o expresiones que se incluyen en el group by. En este elemento, pues, lo que se está haciendo aquí es mucho más costoso para nuestro motor de base de datos, ¿no? Porque va a agrupar la información y, pues, de hecho, el uso de recursos es mucho más complejo. Hablemos de una consulta que es bastante grande, ¿no? Y que hay muchos registros. Se aplican las restricciones de grupo si hubiese, mediante un having, ¿sí? Y aquellos que no cumplen, pues son descartados y los que sí cumplen son mostrados. Y se devuelve elementos, sobre todo con respecto al, al, al select, es decir, los campos y los datos que se deberían mostrar. Si existe un modificador como tal, para quitar los elementos repetidos se utiliza un distinct. ¿Sí? ¿Cómo se ejecutaría esta consulta con datos de agrupación? ¿Sí? Primero dice, se ejecuta, se toma la tabla factura, solo se dejan las filas cuyo código es mayor que 100, se agrupan las filas restantes según el código de cliente y se agrupan las facturas resultantes por código de cliente. Se aplican las restricciones de grupo y se dejan aquellos clientes cuyo descuento supera, descuento medio, su descuento promedio supera 4. Y para cada grupo se muestra el código del cliente y el descuento medio. ¿Sí? Eso sería cómo se ejecutaría esta sentencia que tenemos aquí. Podemos tener elementos y combinación de funciones de grupo y funciones de columna. Y es importante que para que haya esto, pues debe existir simultáneamente una función de columna y una función de agrupación. Por ejemplo, podría tener el promedio máximo de todos los promedios de los descuentos de factura, ¿sí? Entonces, podemos tener funciones sobre funciones. Lo importante es tener un criterio por el cual agrupar. En este caso, el criterio por el cual voy a agrupar sería el código de cliente, ¿sí? Y vamos a hacer ejemplos de esto. Importante también, sobre todo, las reglas, aquí los ponemos como reglas mnemotécnicas y también es importante tomar en cuenta que pues estas reglas mnemotécnicas son son consideradas como las consideraciones. Primero, lo que nos dice regla de oro, todo lo que aparece en el select y having deben ser funciones de grupo o deben estar en el group by. ¿Sí? Es decir, si yo pongo en el select, como el caso anterior, que había puesto code cliente y average, ¿sí? Vamos a regresar.
Vamos a regresar a una anterior. Si aquí yo pongo, si aquí yo utilizo este elemento como sería, ¿sí? El código de cliente, también es usado el código de cliente en el group by. Y pues la función es utilizada. Voy a cambiar de color para que nos quede un poco más claro. Es usada, el average que tengo aquí es usado en el select y es usado también en la función, en el having, para poder hacer la restricción de grupo. Entonces lo que nos está diciendo, todo lo que utilizo en el select o having, o más bien dicho, en el having deben estar tanto, más bien en el select debe estar en el group by o en el having. En este caso, codecli va a ser mi elemento para agrupar. Si tuviera más campos, es decir, code cliente, digamos IVA, en este caso en el group by también debería especificarse este valor, es decir, el codecli y el IVA. Y si es que quisiera hacer una restricción de grupo, debería estar en el having. ¿Sí? Entonces, todo lo que esté en el select también debe formar parte de el group by o el having, ¿sí? Es importante tomar en cuenta esto. Si es que yo no tomo en cuenta este elemento, pues voy a tener errores a la hora de realizar dicha consulta, ¿sí? Otra regla de plata. Las funciones de columna y grupo no pueden aparecer en el where. No puedo poner un count o no puedo poner un sum o no puedo poner un average en el where. Normalmente dice que no hace falta agrupar cuando se debe volver un dato. En el primer caso, en el ejemplo, cuando hicimos un select count asterisco from pueblos, ¿sí? Sin ningún where, ¿sí? Me devolvía el número 5. Era una fila y un solo dato, ¿verdad? Entonces aquí no hace falta agrupar, ¿sí? Cuando quiero saber el total de filas de una tabla, utilizo un count asterisco y obtendré. Si quisiera saber el total, digamos, el total o el promedio del IVA de todos los clientes, hago un average from clientes, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, un select average IVA from clientes. Entonces, de esa forma no necesito agrupar, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto a la hora de nosotros realizar los distintos tipos de elementos en de nuestra información, ¿sí? Y la cuarta regla, no hace falta agrupar si después de las cláusulas having o select no se utilizan funciones de grupo. Es decir, si no utilizo un count, si no utilizo un sum o no utilizo un average o cualquiera de las funciones, no necesito agrupar. Ok, vamos a ver un tanto pues cómo utilizar esta información en el SQL y hacer unos cuantos ejercicios pequeños, ¿sí? Eh, bueno, voy a compartir la información o la pantalla del SQL Server para poder trabajar, ¿sí? Y pues es importante que cuando instalemos el SQL Server utilicemos pues ya sea una autenticación SQL Server o una autenticación eh, integrada y esto se denomina autenticación mixta, ¿sí? Entonces una vez que me conecto a mi servidor de SQL, ¿sí? Me van a aparecer la información de mis datos, ¿sí? Y pues antes de empezar, voy a compartir la información de dónde encontramos las bases de datos de prueba que vamos a trabajar, ¿sí? Para esto voy a ver, compartirles. Compartirles la pantalla. A ver, voy a compartirles la pantalla de el campus virtual. Ok, en el campus virtual.
¿Qué es lo que tenemos? ¿Sí? Aquí vamos a tener, en esta sección donde tenemos documentos, enlaces y documentos, vamos a tener los scripts de base de datos de pruebas. ¿Sí? Este va a ser un archivo zip, ¿sí? El cual a la hora de descargar este archivo zip, por favor, a la hora de descargar este archivo zip, es importante a la hora de descargar este archivo zip que yo pues utilice o lo descomprima, y cuando lo estoy descomprimiendo, aquí voy a tener la carpeta y dentro de la carpeta yo voy a tener estos dos scripts, estos que los voy a seleccionar aquí, por favor, tomar en cuenta cuando vayamos a utilizar estas bases de datos de prueba. Estos dos scripts que los tengo aquí seleccionados, ¿sí? Que dice int nwd.sql y lo otro que dice int pubs.sql, van a ser los que nos van a permitir restaurar las bases de datos. ¿Cómo restauramos las bases de datos? Una vez que tengamos instalado pues nuestro SQL, obviamente recuerden que este video está grabado. Si lo quieren revisar, pues pueden revisarlo para poder hacer, porque asumo que todos no tienen en este momento instalado el SQL Server, ¿sí? Y si lo tuvieran, pues sería bueno que me lo sigan. No sé si es que alguien tiene instalado el SQL Server, por chat, por favor, indíquenme si es que tienen instalado, ¿sí? Entonces, quienes tienen instalado, pues por favor me siguen, y pues quienes no, pues recomiendo hacer la instalación. Ya les voy a indicar en el campus virtual dónde está instalado o dónde está el enlace. Y pues una vez que nosotros vayamos al SQL, bueno, aquí en el campus virtual tenemos el enlace para la instalación del SQL Server, ¿sí? Aquí ya les voy a dejar compartiendo también otro enlace de la versión del Management Studio que tienen que descargar. También importante, sobre todo a la hora de utilizar esta herramienta, ¿no? Entonces voy a dejarles poniendo aquí en estas indicaciones, ¿sí? Que este vendría a ser SQL Server y este es el programa que estoy utilizando, que es el Management Studio, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos, bueno, más bien dicho, los dos tienen que instalar, ¿sí? Y ya que pues a la hora de utilizarlo es importante que lo tengamos presente, ¿sí? Entonces aquí les dejo en la semana 1 donde está las indicaciones, pues están los enlaces, sobre todo, ¿sí? Aquí tenemos el SQL Server y el Management Studio, ¿sí? Por favor, descárguenlos y instalan, pues pueden hacer o utilizar. Se demora pues en la descarga y en la instalación también, así es que podrían hacerlo quienes no lo tienen, realizar la instalación, ¿sí? No es compleja tampoco. Vamos a compartir ahora sí el SQL Server. Una vez que ya descargué pues el SQL Server, yo voy a abrir el archivo. Si me voy aquí a File y pongo Open, pongo File y busco donde descargué y descomprimí dicha carpeta donde tenía mis scripts. ¿Sí? Y aquí están estos dos archivos, los cuales al seleccionarlos los voy a abrir. ¿Sí? Para restaurar las bases de datos, solo ejecutamos, por ejemplo aquí, ejecuto. Si me sale un error, no importa. El error que me está apareciendo es porque no existe un procedimiento y aquí la base de datos es antigua. No importa, ¿sí? Si me sale el error, no importa. Solo ejecuta, sí se va a cargar la base de datos. Y para el otro también ejecuto. También me va a salir el mismo error de que no encuentro ese procedimiento, pero me va
a dejar, ¿sí? Me dice que no existe el procedimiento, pero sí se va a restaurar. ¿Cómo sé que se restauró? Si me voy acá, donde dice databases, debería tener Norwin y debería tener pubs, ¿sí? Estas dos bases de datos. Estamos, que serían las dos bases de datos con las que vamos a trabajar. ¿Ok? Esas serían las bases de datos con las que vamos a trabajar. La base de datos Norway y la base de datos PUBS, que serían, ya sea para las tareas o las actividades que hagamos en clase, serían las bases de datos con las que vamos a trabajar. Ok, vamos a ver otro elemento también importante. ¿Ya? Voy a compartirles de nuevo el campus virtual para mostrarles otro elemento importante, los recursos de clases. Aquí en recursos de clases, y esto les puede servir para cualquier elemento que estamos realizando en clases, son de hecho scripts que se ha ido trabajando, ya sea en semestres pasados, ¿sí? En los cuales pues ya está la clase que nosotros hemos hecho un poco para optimizar el tiempo, ¿no? Entonces aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, voy a descargar este que dice agrupamiento, ¿sí? Voy a abrirlo y se va a abrir en el SQL Server, ¿sí? Vamos al SQL Server de nuevo y aquí ya tenemos el ejercicio, ¿sí? En el que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí en algunos casos, fíjense que en la mayoría de elementos se va a utilizar mucho el comentario para saber de qué trata cada una de las consultas para que quede más claro sobre todo a la hora de, pues, utilizar estos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a realizar, siempre es importante utilizar o usar, pues, la base de datos adecuada. Si yo hago esto, me va a aparecer un error porque no existe la tabla y tengo que utilizar la base de datos, en este caso, Norwin, que es donde nosotros tenemos la información, ¿sí? La base de datos Norwin va a ser una especie de base de datos orientada a un elemento que es la compra de productos, venta de productos, facturación, y es bastante estructurada cuando nosotros utilizamos, ¿sí? Entonces, fijémonos en lo siguiente. Yo tengo la tabla Customers en donde están los clientes. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sé cómo está estructurada esta base de datos? Bueno, aquí tenemos un elemento interesante que es, sobre todo, a la hora de utilizar el SQL Server, este Management Studio, es que podemos crear un diagrama de base de datos. Cuando creo un diagrama de base de datos, si pongo sí aquí, me va a permitir seleccionar todas las tablas que están inmersas en esta base de datos y a su vez saber cómo está la estructura de mi base de datos. ¿Sí? Es importante que contemos con esta información, sobre todo a la hora de pues nosotros poder realizar los distintos tipos de consultas, saber cómo está estructurada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo, voy a buscar la tabla Customers, que la tengo aquí, ¿sí? Y en donde es, el Customers es referente al cliente, ¿sí? El cliente está atado a una orden, ¿sí? Es decir, una factura, y una orden va a tener su detalle de orden que va a estar atado a un determinado producto, ¿sí? Aquí podemos ir viendo. Una orden que tengo aquí también está vinculada a un empleado, pues quién va a ser, eh, quién vende esa orden, ¿sí? Entonces es importante contar con esta estructura, sobre todo a la hora de nosotros utilizar la información de la base de datos para hacer consultas. Bueno, vamos a hacer un select de clientes, ¿sí? Si hago un select de clientes, me aparece toda la información de clientes, ¿sí? Si hago un select count asterisco, me aparece la información de cuántas filas tengo en esta tabla de clientes. Ojo, cuántas filas tengo en la tabla de clientes. ¿Sí? Esto era lo que me refería. Cuando yo les preguntaba cuántos registros tengo, en este caso solo tengo un solo registro. ¿Sí? Si yo quiero saber el total de registros, bueno, si hago un select asterisco, me aparecen los 91 registros aquí. ¿Sí?
los 91 registros. En cambio, si utilizo un count, me aparece un registro con un total de cuántas filas tengo. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto. En SQL, lo que seleccione y ejecute será lo que va a mostrarme el resultado, ¿no? Entonces yo puedo tener la información de todos los clientes aquí. Ahora, si yo quisiera saber cuántos clientes tengo por país, yo utilizo de esta forma, ¿no? Select, aquí pongo, voy a hacerle de nuevo esto para que ustedes vean cuando utilizo el SQL. Pongo select, voy a poner asterisco, ¿sí? From customers. Aquí me aparece algo que se denomina el IntelliSense, que me permite autocompletar la información. Siempre es importante utilizar esto para evitar errores a veces y sobre todo escribir de forma rápida, ¿no? Yo puse asterisco con este fin, ¿no? De poder borrarlo y poner aquí lo que necesito. Voy a poner el country, que sería el país, coma, y pongo count, asterisco, from customer. Si yo hago esta consulta, veo que no me da ningún error, pero si ejecuto me va a dar un error. Y el error que me sale es el siguiente. Y recordemos la primera regla de oro. Todo lo que esté en el select debe estar ya sea en el group by o en el having. No tengo ningún having aquí. Y lo que me dice aquí, es inválido en la lista de select porque no está contenido en ninguna función de agregación. En este caso, el group by. ¿Sí? Entonces, para solucionar esto, debo utilizar aquí un group by. Y en este caso, todo lo que está en el select, excepto la función de grupo, debe estar en el group by. Ojo, excepto la función de grupo. Porque la función de grupo debería estar en la cláusula having, si es que quisiera hacer un, una restricción de grupos. ¿Sí? En este caso no estoy haciendo una restricción de grupos, pero podría hacer algo como esto. Pongo aquí country. Entonces aquí voy a saber cuántos clientes tengo por país. ¿Sí? Ahora, si quisiera poner una restricción para el grupo, fijémonos que yo tengo aquí, me aparecen en la parte inferior donde tengo la barra de estado, me dice que hay 21 filas. Es decir, tengo 21 resultados. ¿Sí? Yo pudiera hacer algo como esto. Pongo having, ¿sí? Pongo count, asterisco, y digo que voy a poner que es mayor, pongamos que 5, ¿ya? Siempre y cuando, aquí estoy diciendo que el número de clientes sea mayor que 5. Y fíjense el resultado. Es decir, primero se hizo la consulta con su respectivo grupo y al final el having me permite, sobre ese resultado de los grupos que tengo, realizar una restricción. ¿Sí? Entonces es importante cuando utilicemos el group by. Puedo utilizar group by utilizando, bueno, un group by de varios factores. En este caso, por país y por ciudad. Voy a decir el número de clientes por país y por ciudad. Fijémonos cómo nos aparece el resultado. Por país, ¿sí? Y por ciudad, ¿sí? Va a haber en algunos casos, como este caso Argentina, en donde tengo por país que hay 3 clientes, ¿sí? Entonces, la información que yo obtenga va de acuerdo a los distintos elementos que quiera obtener. En este caso estoy usando un count asterisco, ¿sí? Pero vamos a ver un ejemplo un poco más conciso por acá. Vamos a hacer una consulta aquí. Vamos a hacer una consulta, un select asterisco from, digamos, orders. Order details, ¿ya? El order details va a ser mis facturas, ¿sí? Van a ser mis facturas. Y aquí, si le hago esta consulta, voy a tener todas las facturas con su respectivo precio unitario y producto.
¿Sí? ¿Qué tal si yo quiero saber el total por factura? ¿Qué es lo que haría? Primero pongo order ID, coma, sum, y aquí pondría el campo que quiero utilizar en la suma, el unit price, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué me faltaría aquí? La función agrega, el group by, ¿no? Group by, en este caso, order ID. Y fijémonos en lo siguiente. Estoy haciendo una función de grupo, ¿sí? Para cada orden y quiero saber cuánto se pagó en cada orden, ¿sí? De forma agrupada. Claro que no es lo correcto. ¿Por qué no sería lo correcto? Porque aquí, si hago un select asterisco from order details y hago una consulta de este order details, también me puedo dar cuenta que aquí tengo una cantidad. Lo correcto sería multiplicar cantidad por precio y todo eso. Pero ya vamos a ver más adelante cómo resolver este tipo de elementos, ¿sí? Pero algo que quiero denotar es que el unit price que estoy usando aquí, o el sum que estoy utilizando aquí, es para un valor numérico, ¿sí? Yo pudiera utilizar en vez del sum un ABG, que sería un average, que vendría a significarme el promedio, ¿sí? El promedio de cada factura. Entonces es importante que nosotros utilizamos de forma correcta las funciones. En este caso, si utilizaba el count, era para indicar cuántas filas tengo de mi consulta. Para el caso anterior, me permitía determinar cuántas personas tengo por cada país o cuántos clientes por cada país. ¿Sí? Ok, vamos a revisar otro tema más para complementar la parte de hoy, que va a ser lo referente a eh, lo referente a concatenación interna de tablas, ¿sí? Y aquí pues vamos a revisar algo bastante sencillo, no sencillo, un poco complejo, pero vamos a tratar de complementar con lo que acabamos de ver, ¿sí? Ok, vamos a ver la concatenación interna de tablas. Vamos a para eso compartir la pantalla porque no estamos viendo la presentación. Y vamos a revisar la concatenación interna de tablas, el alias de tablas, la sintaxis estándar, la sintaxis tradicional. Y esto de la sintaxis estándar tradicional, vamos a dejarlo para la siguiente clase un poco para explicar esto. Pero vamos a revisar la concatenación interna de tablas y la concatenación consigo misma y hacer un elemento que es importante, pues los grupos, sobre todo de cómo utilizar la concatenación utilizando grupos. ¿Sí? Para esto, pues es importante tomar en cuenta que cuando yo quiero unir dos o más tablas, ¿sí? Es importante que cuando yo realizo un proceso de concatenación, se va a escribir un proceso y este proceso va a permitir unir la información de las tablas que tengo. Por lo general, se produce un producto cartesiano, perdón, entre ambas tablas. Es decir, se va a generar todas las posibles combinaciones de las filas de la una tabla con la otra. Y pues, entre todas las generadas, pues vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, voy a compartir la pantalla de SQL Server. ¿Sí? Para esto, si yo hago una consulta, asterisco from, digamos, customers, que serían los clientes, y digamos, la tabla orders, que vendrían a ser sus facturas, nos vamos a dar cuenta que si hago un select con customers, voy a tener 91 filas, y si hago un select, voy a sacar esto un momentito, si hago con orders, voy a tener 830. Pero si yo hago un select de las dos tablas en una misma consulta, fíjense primero
que se va a demorar alrededor de 2 segundos y voy a tener 75.530 filas. ¿Sí? Es porque nosotros no tenemos la información de nuestros datos de forma adecuada y agrupada. ¿Sí? No tenemos un factor que nos permita, sobre todo, realizar dicho agrupamiento. Entonces, eso se denomina un producto cartesiano. Pero si yo utilizo algo como esto y digo, where customers punto, voy a poner customer ID y ahora me dirán, ¿cómo sé cuál es el vínculo entre las dos tablas? Para poder ver el vínculo entre las dos tablas, es importante realizar o verificar el diagrama de base de datos, ¿sí? Como vemos este diagrama de base de datos, tenemos entre customers y orders, tenemos un vínculo. Sí, pero ahora, ¿cómo sabemos cuál es el vínculo entre los dos? Nos dice que existe un vínculo entre customers y orders. Para poder visualizar el vínculo, primero debo verificar dos cosas. Si le doy botón derecho sobre esta relación y pongo propiedades, me va a aparecer una ventana flotante en la parte izquierda, derecha más bien dicho, en donde me aparece la información de las relaciones de las tablas. Y aquí nos podemos dar cuenta en algo. Dice foreign key base table, que significa la tabla en donde está la foreign key. La foreign key por lo general va a ser en donde la relación sea de muchos y la primary key va a ser en donde la relación sea de una. Como tenemos aquí, tenemos la llave, uno, y acá el símbolo infinito, muchos. Entonces nos dice que la columna por la cual se une va a ser el Customer ID en la tabla Orders y la tabla Customers va a ser Customer ID. En este caso coinciden nuestras columnas, es decir, son iguales nuestras columnas, ¿sí? Entonces, esta va a ser el vínculo por el cual yo una las dos tablas. Entonces, una vez que hice esto, me voy acá y pongo Customer ID igual, ¿sí? A Orders. Punto customer ID. ¿Sí? Es importante que utilicemos esta nomenclatura. ¿Sí? Cuando hago esta consulta, vamos a ver que la consulta se demoró mucho menos. ¿Sí? Vamos a tener 830 filas y eso pues supone que son las relaciones que hay entre cada uno de los clientes y las órdenes. Es decir, el cliente que tenemos aquí que dice María Anders tiene alrededor de 6 facturas. Ana Trujillo tiene 4 facturas y así cada uno de los elementos que nosotros podemos visualizar. Ok, ya voy. El compañero dice por qué cuando se utiliza y si utilizo el alias. Correcto, ¿sí? Es parte de lo que estamos viendo y de hecho, pues en la presentación también se va a visualizar esa parte de aquí, ¿sí? Está tomada en cuenta esa parte de ahí, de la presentación. ¿Sí? En la presentación pues se utiliza el alias, ¿no? Esto es lo que acabamos de ver, lo que sucedió, el producto cartesiano, y el uso o la concatenación interna que estamos viendo aquí, ¿sí? Ahora, esto es lo que acabamos de revisar y ahora el compañero nos dice por qué no utilizo el alias. Sí, el alias es una alternativa muy útil, ¿sí? Aquí vemos que el alias de las tablas es muy útil por dos elementos. El primero, pues, que nos va a permitir, sobre todo, utilizar o evitar errores de, mm, de elementos o de columnas que tienen el mismo nombre, ¿sí? Y pues, sobre todo, abreviar nuestros datos. Entonces, si nosotros utilizamos el alias, en nuestro caso de ejemplo que tenemos aquí, pudiera ser de esta forma, ¿no? Digo customers, en vez de poner completa la palabra, pongo la C y aquí pongo la O. En vez de poner aquí customers, pondría O punto, fíjense, ya me aparece, ¿sí? Y aquí más bien dicho C punto y acá sería, en vez de order, sería O punto.
Esto evita que tenga posibles problemas de ambigüedad. ¿Qué significa ambigüedad? Por ejemplo, si yo no pongo o especifico el alias, ¿sí?, de la tabla, tengo un error de ambigüedad. Me sale aquí ambiguous column name customer ID. ¿Qué significa ambigüedad? Cuando el nombre de una columna pertenece o está en más de una tabla de mi consulta. Entonces, significa que existe un error de ambigüedad. ¿Cómo se elimina la ambigüedad? Utilizando el alias o poniendo el nombre de la tabla, punto, la columna. ¿Sí? Entonces, una forma para poder realizar la consulta utilizando un alias. Se puede utilizar el alias especificando customers, por ejemplo, aquí, poniendo as y el alias que deseo utilizar, o pues pongo un espacio y el alias que deseo utilizar. Cualquiera de los dos elementos son válidos, ¿sí? Entonces es muy importante que yo utilice de esta forma. Ahora, esto que estamos haciendo no es lo óptimo, porque pues estoy utilizando algo que se denomina el, el, la restricción de filas. Y esto a su vez sí produce un elemento que se denomina pues el consumo de recursos. Lo ideal sería hacer algo como esto. Pongo select asterisco from customers, ¿ya? Pongo su alias, coma, no pongo coma, pongo la palabra reservada inner join, que sería el uso del join por defecto. Pondría orders, el alias, y aquí al final, a continuación de esto, utilizo la sentencia on y pondría lo mismo que tenemos en el where. c.customerID es igual a o.customerID. ¿Sí? ¿De dónde saqué este customer ID? Pues fue desde el diagrama, ¿no? Cuando yo puse propiedades sobre la relación, me di cuenta aquí, pues que aquí me decía que las dos tablas, tanto orders y tanto customers, tenían un vínculo con la columna customer ID. Si yo me voy a otra tabla, por ejemplo, esta que tengo aquí que dice orders y shippers, fijémonos que aquí cambia la información. No necesariamente en orders tengo shipper ID, sino dice ship via y acá shipper ID. Entonces es importante que nosotros verifiquemos el diagrama cuando vamos a hacer una consulta, sobre todo para verificar y hacer de forma correcta esta juntura o este join, esta unión. ¿Sí? Correcto. Entonces una vez que tenemos esto, pues ya tenemos nuestra consulta y podemos realizar nuestro debido uso, sobre todo de la concatenación de tablas, ¿sí? Yo puedo concatenar ciertos elementos y sobre todo puedo concatenar información de dos o más tablas utilizando el inner join. No es lo mismo que la coma. El inner join, referente a lo que tenemos arriba, que es con la coma, pues lo que me permite el inner join es utilizar la relación o la clave foránea que yo tengo. ¿Sí? La coma, pues, al utilizar este where que tengo aquí, que lo seleccioné, estoy haciendo una restricción de fila. Es una validación, obviamente, de los datos fila a fila para ver si cumplen o no con una determinada condición. Es decir, el customer del cliente con el customer de la orden. En cambio, el otro, el inner join, es utilizar la juntura o sobre todo la relación que existen en las tablas. Si nos ponemos a analizar con muchos datos entre las dos, lo más óptimo y lo correcto debería ser esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando quiero utilizar ya un poco, pues, lo que habíamos visto antes? ¿Sí? Veamos lo siguiente, ¿ya? Quiero que un poco vayamos analizando en esta consulta lo que hemos visto antes. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar la información aquí. Por ejemplo, yo voy a hacer
un select y voy a obtener, por ejemplo, el cliente, que sería el contact name. Contact name, coma, voy a decir, quiero saber el número de facturas y pongo count asterisco. ¿Sí? Aquí voy a poner un alias para que se pueda ver. Pongo as num facturas. ¿Ya? Puse el alias de no facturas. ¿Qué falta aquí? ¿Alguien me puede decir qué falta aquí para poder utilizar esto? El group by. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Porque si no utilizo el group by, voy a tener un error. ¿Sí? Es importante, ¿no? Entonces pongo group by. Group by. Y por el mismo valor que tengo aquí. Contact name. Y ejecuto. Y tendría el número de facturas. Pongamos una restricción de fila aquí. Pongamos where, digamos where, country, in. Y aquí tenía un ejercicio con esto. Digamos que sean de Brasil. Aquí está, ¿no? Que sea de Brasil, Alemania y Estados Unidos. ¿Ya? Entonces aquí tengo el group by que sean de Brasil, Alemania y Estados Unidos. ¿Sí? Fijémonos que cambio. De hecho, si le hacemos esta consulta y la ejecutamos, tenía 89 filas, pero si le incluye el where, voy a tener 33 filas. Pongamos ahora una restricción de grupo. Digamos, having el count, de asterisco, sea mayor que 5, pongamos. Que sea mayor que 5 facturas. ¿Sí? Entonces tengo 25 filas. Estoy diciendo que pues seleccionar el número de facturas por cliente, ¿sí? Siempre y cuando sean del país Brasil, Alemania y Estados Unidos, y pues siempre y cuando pues el número de facturas sea mayor que 5. ¿Sí? Entonces aquí pues hemos incluido dos elementos, sobre todo, que habíamos visto en el tema anterior, que sería pues la función de grupo, sería la concatenación de tablas y vimos el alias, cómo utilizar un alias. Ahora veamos un ejemplo un poco más estructurado y hagamos de sobre este elemento que tenemos aquí. ¿Sí? Supongamos que yo necesito saber, ¿sí? Necesito saber cuál es el total, ¿sí? De un cliente y por factura, digamos aquí, pongamos aquí, total de el precio unitario por cliente y por factura. ¿Ya? Vamos a copiarle este elemento un poco más abajo para poder visualizar esto. ¿Sí? Y le hacemos, y aquí pongámosle el ejemplo que sería este total de facturas por cliente de países como y aquí sería y si tiene el cliente más de 5 facturas. ¿Ok? Entonces sería el ejemplo que teníamos ahí. Ahora vamos a hacer este ejemplo que tenemos acá. Necesito sacar el total del precio unitario por cliente y por factura. ¿Ya? Entonces aquí primero verifiquemos dónde está la información. Tengo clientes, tengo orders, pero ¿dónde está el precio unitario?
Si nos vamos un poco más arriba, debo tener un detalle de facturas, que es el order details. En este caso, tengo que unir 3 consultas. ¿Sí? Voy a unir 3 consultas. Cliente, customers, orders y también order details. ¿Sí? Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces aquí digo select asterisco from, primero sería customers, pongo el alias, inner join, en este caso orders primero, pongo, aquí pongo la condición, que sería c.customer ID, ya lo habíamos hecho, igual a o.customer ID. ¿Ya? Esto es lo del anterior. Ahora, faltaría otro inner join entre con order details. ¿Sí? Y fijémonos cuál es la relación entre order y order details. Vendría a ser esta relación que tengo aquí. Y veamos cuál es la columna que me permite unir. Dice order details, order ID y orders, order ID. ¿Sí? Entonces hago lo mismo, ¿no? Pongo el alias para esta tabla y pongo on o punto order ID es igual a od punto order ID. ¿Sí? Hasta el momento tendría los clientes con su factura y con su detalle. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito? Necesito el cliente, que en este caso sería el contact name. Necesito el número de factura, podría sacar del o.order ID. Y necesito el total del precio unitario. Voy a mandar este from a otra fila. Sería, ¿qué función utilizaría para el total? ¿Alguien que me pueda contestar? Correcto. El sum, ¿y de qué campo sería? ¿De qué campo necesito? Si visualizamos aquí tengo el unit price, que sería el precio unitario. ¿Sí? Sería unit price. ¿Qué falta a esta consulta? Correcto. ¿Y el group by por qué sería? ¿El group by por qué sería? Recordemos, todo lo que va en el select, excepto la función de grupo, debería estar en el group by. ¿Cuáles son esos campos? Contact name y order ID. ¿Sí? Todo lo que está en el select, excepto la función de grupo es el sum, iría en el group by. El sum, en el caso de que tuviese un having, es decir, una restricción para el grupo, utilizo el sum en el having. Y aquí tendría, pues, los clientes, perdón, los clientes con su factura y su total. Obviamente, si ordenamos esto, eso vamos a ver en la clase siguiente, la parte de ordenamiento, pero podemos ver este cliente que tiene 2 facturas y tiene su total de cada factura. De esta forma, entonces, nosotros podemos aplicar lo que vimos anteriormente, que es lo referente a el uso del group by, aplicado sobre todo a
la concatenación de grupos. Algo que hay que tomar en cuenta, muy importante. El número de uso de inner joins o de concatenación de tablas es igual al número de tablas menos 1, ¿sí? Si yo voy a concatenar 3 tablas, debo tener 3 menos 1 inner joins. En este caso nos damos cuenta que aquí está un inner join y otro inner join. Por cada tabla que yo voy a concatenar, utilizo un inner join, ¿sí? Aquí podemos ver, por cada 2 tablas utilizo un inner join, ¿sí? Entonces, para saber cuántos inner join voy a necesitar, si voy a concatenar 3 tablas, debería ser 3 menos 1, 2 inner join, ¿sí? Esa es una regla que se debe tomar en cuenta a la hora de realizar sobre todo este tipo de junturas, ¿sí? Hay una juntura que me permite también utilizar aquí, hay un ejemplo, una juntura consigo misma, la tabla consigo misma, y es por ejemplo para hacer este ejemplo que tengo acá. Los empleados tienen una relación consigo misma y si verificamos la información de las propiedades, dice que un empleado en la tabla base de foreign key tiene reports to y en la tabla de sobre todo de primary key tengo employee ID. ¿Qué significa esto y para qué uso esto de aquí? Cuando quiero decir que un empleado tiene un jefe, ¿sí? Vamos a ver cómo hacer algo como esto. Aquí digo select asterisco from employees, ¿sí? Entonces un empleado quiero saber quién es el jefe de cada empleado. Dice como tiene una relación consigo misma, utiliza el campo reports to, ¿sí? Entonces pongo E de empleado. Digo aquí inner join. Otra vez de employees, ¿sí? Y aquí voy a poner J de jefe. Y digo empleado on empleado punto employee ID es igual a J punto reports to. ¿Ya? Si hacemos esta consulta, ¿sí? Nos damos cuenta lo siguiente. Bueno, aquí está el revés, ¿no? Aquí está el revés. Este sería, aquí sería, pongamos jefe, y aquí sería empleado, para que quede un poco más correcto. ¿Sí? Entonces, digamos aquí, pongamos el last name. Y acá pongamos, el jefe, jefe.lastname, coma, pongamos empleado.lastname. ¿Ya? Y aquí podemos saber quién es el jefe y quién es el empleado, ¿no? Si hacemos una consulta de esto, podemos darnos cuenta que Fuller es jefe de Davolio, Lirving, Peacock y Buchanan. Buchanan es jefe de Sumaya, de King y este otro empleado que tenemos al mundo, Dudgwood, ¿sí? Entonces, de esta forma, una relación consigo misma puede existir para casos como estos, ¿sí? Cuando quiero representar una relación consigo misma es para establecer jerarquía entre la misma tabla. Otro ejemplo, ¿qué tal si yo tengo un sistema documental y yo necesito poner los distintos tipos
de directorio y subdirectorio. Entonces, en una tabla voy a tener una tabla que se llama directorio y si relaciono consigo mismo, pongo cuál es el subdirectorio. Es decir, un registro de la misma tabla, ¿sí? Va a ser padre de otro registro. Eso es lo que está haciendo y representándose de esta forma. Entonces, siempre es importante cuando yo realizo una relación consigo misma, especificar los alias de forma correcta y unir por el campo con el cual yo tengo relacionado en la tabla. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Si me voy a las propiedades en el diagrama, yo puedo verificar cuáles son los campos que tengo que reunir. Dice employees con la misma tabla, con el campo reports to y employees con el employee ID. ¿Sí? Ok. Por favor, entonces, muy importante. Chuta, nos quedó faltando un poco de tiempo porque pues dimos las indicaciones, esperemos un poco mejorar esta parte de aquí con respecto al tiempo, sobre todo la siguiente clase, mejorar, pero sí quisiera que revisen en el archivo. ¿Podemos ver la relación en el diagrama? Claro, podemos ver la relación en el diagrama. Ahí estamos viendo, ¿no? Aquí está la relación en el diagrama, entre empleados y empleados, ¿sí? Aquí está la relación entre empleados y empleados y podemos ver nosotros la información que tenemos en el diagrama. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta sobre todo estos elementos que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Los empleados, el campo, empleados y el otro campo. Es lo que estoy haciendo para realizar la concatenación correcta. ¿Sí? Por favor, necesito que pues en el campus virtual revisen la información referente a la clase de hoy con respecto sobre todo a los ejercicios. Aquí les voy a compartir, aquí hay unos cuantos ejercicios en el campus virtual donde hay la clase de joins. Si nosotros verificamos y vemos esta información, ¿sí? Si vemos esta información, el video va a estar disponible lo más pronto posible. Si vemos esta información en el campus virtual, aquí tenemos ejercicios, ejercicios de tarea resuelto, clases de uniones, aquí hay. Todos están, de hecho, utilizando un comentario para que ustedes puedan visualizar y puedan resolver y entender sobre todo, ¿sí? Todos los ejercicios que tenemos en el campus virtual están comentados y utilizándose para que ustedes puedan ver. Estos están ubicados en recursos de clases en la semana 1, ¿sí? Yo el video lo voy a subir, espero subirlo ahora mismo o máximo hasta mañana por la mañana, pero yo ya lo subo con respecto a la clase de hoy, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces vamos a quedar hasta ahí. Voy a tomar lista, por favor. Así es que necesito que en este momento pues les voy a dar la posibilidad de que puedan activar por ustedes mismos el micrófono y mientras pues vaya nombrando cada uno de ustedes pues necesito que vayan contestándome y quienes no los nombren en la lista necesito que me especifiquen su nombre completo y pues sobre todo pongan el número, apellidos, nombre y el número de cédula, ¿sí? Por favor. Vamos a empezar. Entonces, John Albarracín. Por favor, desbloquee su micrófono para hablar. Si está activo. A ver, ya les voy. Ah, perdón. Ahí sí. John Albarracín. Presente. Presente, Inge. Ok. Gabriel Anagumbla. Presente. Israel Armendaris. Presente. Alejandro Beltrán. Presente. Orlando Borja. Presente. Rubén Chicaiza. Jessica Córdoba. Presente. Vinicio. A ver, Vinicio Guaray. Presente, Inge. Carlos López. Presente, Inge. Karina Mencías. Presente.
Danilo Noroña. Luis Palacios. Edison Pastuña. Fernando Pérez. Inge, no sé si soy yo. A ver, Gilson Fernando Pérez. Sí, presente, Inge. David Tagliacoso. Presente. Correcto. Bueno, quienes no no les haya nombrado, por favor, si es posible, aparte de enviarme también aquí, necesito que pues me envíen me pongan su nombre completo y número de cédula para yo poderles incluir en el listado y sobre todo verificar la asistencia. Y pues conmigo sería hasta ahí el día de hoy. Les agradezco mucho por su participación y sobre todo también recuerden que la universidad va a dar facilidades, revisen sus cuentas de correo electrónico, redes sociales, va a dar posibilidad, hay que llenar un formulario hasta el 10 de abril, sobre todo para el diferimiento de la matrícula, del costo de la matrícula. Por favor, revisen esta información, es muy importante y sobre todo para que lo hagan hay que hacer una solicitud y llenar un formulario mediante el SIGE y pues esto está disponible hasta el 10 de este mes. No se descuiden con eso, pues obviamente sensibles ante la situación, la universidad pues está ofreciendo este diferimiento del pago de la matrícula para que ustedes pues lo puedan hacer hasta el día 10 mediante el SIGE. Les agradezco por su asistencia. Espero que pues este medio pues sea una herramienta. Yo sé que es complejo pues no estar en una misma aula, pero vamos a tratar de aprovechar al máximo, preguntar en el caso de que no entiendan. Yo sé que esta clase fue un poco rápida y un poco pues compleja. Vamos a seguir haciendo ejercicios, vamos a tener una semana de, sobre todo para poder revisar la práctica y sobre todo para poder realizar ejercicios. Vamos a hacerlos. Yo les mando bastantes ejercicios. Pregunten en el caso de que tengan alguna duda. Y pues si tuvieron alguna duda con la tarea que hay que hacer, pues en la siguiente clase al inicio nos tomamos unos minutos para poder resolverlo. Sí, les agradezco mucho por su atención y pues nos vemos el siguiente lunes. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por todo. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, ingeniero. Les voy a poner mi número celular, por favor, necesito también que me ayuden, si es posible, se contacte conmigo mediante ese medio el representante del curso para poder cualquier cosa coordinar con él de forma masiva. Créense un grupo de WhatsApp en donde pues tengan todos la posibilidad de comunicarse y pues sí necesito que el presidente del curso se comunique. Yo ya le pongo ahí, perdón, creo que solo le envié a un compañero, les voy a enviar a todos. Sí, ahí está mi número de celular en el caso de cualquier cosa. De igual forma el correo electrónico también, pero sí necesito que se organicen y necesito que me ayuden con el representante del curso, que me escriba sobre todo para la validación del portafolio y de los avances del contenido académico, por favor. Entonces necesito que se organicen, me envíe el representante del curso pues un mensaje para yo poderle poner en el SIGE como representante y pues por el medio del canalizar, él o ella canalizar sobre todo las comunicaciones con ustedes. Les agradezco mucho y tengan una bonita noche.